Reunión, reingreso. Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta cuarta charla que hemos denominado Ciclo Nexo, Agua, Energía, Alimentos. Y en este caso, la nueva temática que queremos incorporar en esta cuarta charla es acerca de los sistemas fotovoltaicos flotantes. Bien, para esta charla tenemos aquí a mi colega, compañero de equipo, Bastián Salis Guayquilab. Él es ingeniero civil de la Universidad de Concepción, magíster en Economía Energética de la Universidad Federico Santa María y además tiene un Industrial Energy Manager de la Agencia de Sostenibilidad Energética, entre otras cosas. Desde el año 2015 se desempeña como profesional del convenio de colaboración entre la Comisión Nacional y el Ministerio de Energía y, bueno, sus labores se han concentrado principalmente en la incorporación de energías renovables, temáticas de eficiencia energética y generación distribuida en proyectos de riegos, la cual últimamente se ha enfocado en el desarrollo de temas novedosos como, por ejemplo, son sistemas agrivoltaicos y fotovoltaicos flotantes, los que nos convoca en esta charla de hoy, con el objetivo de fomentar un mejor uso de la tierra agrícola y esa sinergia que puede haber entre este nexo que nosotros nombramos agua, energía y alimentos. Así que, dando estas palabras de inicio, le doy la palabra a mi compañero Bastián. Por favor, adelante, para que nos des tu presentación. Muchas gracias, Gerson. Gracias, digamos, al espacio también y a los asistentes. Es un agrado poder contarles un poquito al respecto de esta, entre comillas, nueva temática. La idea de la presentación es que les voy a poder contar un poquito en qué estamos en este aspecto y por qué esto puede ser como una buena idea. ¿Me comentas si se ve la presentación? Sí, se ve, Bastián. Ya. Gracias. Bueno, por favor, hay silencio y voy a empezar. Entonces, la temática de hoy es básicamente sistemas fotovoltaicos flotantes. En este sentido, comentarles de que esta tecnología empieza a tener ya 10 años de antigüedad a nivel mundial y empieza a tener algunos proyectos en Chile, ¿ya? Y en relación a eso, quería primero dar un pequeño contexto del por qué surge la fotovoltaica flotante como una alternativa. Y lo primero a mencionar es que existe un sueño, el sueño de las energías renovables, que yo creo que todos han escuchado de que las energías renovables prometen un futuro con un costo de energía muy bajo, o, eh, y que va a otorgar accesibilidad a la energía a gran parte del planeta. En ese sentido, ha habido muchas noticias y desarrollo de conocimiento técnico que básicamente proyecta que habría una especie de círculo beneficioso en el futuro de que, dado que el silicio es abundante en el planeta, el silicio es necesario para construir las celdas fotovoltaicas, eh, y el módulo fotovoltaico ha logrado una industria masiva, hoy día es un commodity a nivel mundial, que está principalmente desarrollado por la industria china, es que se proyecta un crecimiento bastante importante. De hecho, el crecimiento de los parques fotovoltaicos en el mundo es exponencial. Entonces, en ese sentido, el sueño que se vislumbra es que al tener tanta energía disponible a través de la conversión de la irradiación solar en electricidad, tendríamos en teoría la capacidad de tener una fuente de energía limpia, importante, abundante, a bajo costo. Por lo tanto, aquellas industrias que lo incorporen vendrían a ser, entre comillas, independientes de los costos de energía y por lo tanto empezarían a funcionar por sí solos de una manera mucho más rápida, con un mayor desarrollo, mayor competitividad y finalmente libertad para el desarrollo de sus negocios e ideas. En ese sentido, en enero de este año salió una noticia que fue una especie de gran catapulta
que es que China logró bajar en un 50% los costos de producción de los módulos fotovoltaicos. Es decir, ya era una empresa dominante en China y con esto ya se aleja y por mucho sobre sus competidores estadounidenses, europeos, y por lo tanto China hoy día tiene prácticamente el mercado mundial de la producción de paneles fotovoltaicos a mitad de precio de su competidor más cercano. Además, generan un volumen que es superior a la demanda, por lo tanto, eso también hace que ayude a disminuir los costos por los kilowatts instalados. Y eso nos trae a desarrollar grandes proyectos en el mundo. Uno de estos proyectos, el que les traigo acá, fue inaugurado este año en Chile, el proyecto CM1, que es el proyecto solar fotovoltaico más grande del país, con 480 megawatts, ubicado a 5 kilómetros de María Elena, ya en la región de Antofagasta. Este proyecto, por supuesto, es el más grande del país, utiliza 435 hectáreas, equivalente a 370 canchas de fútbol, y 882.000 paneles solares. ¿Ya? Dentro de sus novedades, utiliza robots para la limpieza, lo que hace que sea más eficiente en el uso del agua para limpiar los paneles. Esta es la fotografía de este parque. Como ustedes pueden ver, es un parque de grandes dimensiones que está en el desierto, que comúnmente nosotros solemos asociar a una zona en desuso, que no tiene mayor competencia para otras utilidades y por lo tanto está, entre comillas, disponible para hacer grandes proyectos de parques solares, y es lo que ha pasado últimamente en el país. Este proyecto, que es como entre comillas, las últimas chumadas del mate en términos de parques solares en Chile, tiene una cosa importante que quiero destacar. Ellos mencionan en su página web que este proyecto se distingue por su innovador uso del suelo. Acá no son muy claros, pero lo que quieren decir es que logran mayor potencia por metro cuadrado. ¿Ya? Es decir, al tener esta orientación este-oeste, podrían condensar mucho más la generación de energía por metro cuadrado. Y por supuesto, más paneles significa mayor consumo de agua para su limpieza. Entonces, lo que quiero decir acá es que los parques solares requieren recursos importantes que son espacio, superficie y agua. Y eso para cualquier parque solar instalado en suelo. Entonces, en Chile lo que ha pasado, y en el mundo en general, es que ha habido un crecimiento importantísimo de parques solares. Ya acá está la matriz energética a la fecha del 19 de agosto, y ustedes pueden ver en el gráfico superior que el 29% corresponde parques generadores solares fotovoltaicos que se concentran en el sistema eléctrico nacional, que es todo el territorio en verde, pero principalmente en la zona norte, ya en el desierto. Dentro de eso, esto es súper importante porque tenemos una gran cantidad de solar fotovoltaico cercano a los 10 megawatts, 10.000 megawatts, perdón, 10 gigas, que es un tercio de la capacidad instalada en el país. Solo parques solares fotovoltaicos. Pero el problema es que cuando uno ve en esta gráfica que le estoy presentando la evolución de las inversiones en temáticas energéticas, las inversiones son prácticamente todo lo que está en amarillo. Aquí tienen los últimos meses, el último año, en parques solares, en parques de generación eléctrica, principalmente solares renovables y eólicos. ¿Ya? Pero si nos concentramos en la gráfica azul, que es la transmisión, es bastante poco y no es a la par del desarrollo de generadoras. Entonces, eso es lo que ha producido un problema en el norte de que toda esa energía solar no puede ser evacuada a través de las líneas de transmisión porque son insuficientes. Y ustedes pueden ver en la gráfica que van a seguir siendo insuficientes dada la gran demanda por líneas eléctricas producto de la gran cantidad de parques solares que se están instalando en el norte. Entonces, esa energía solar se pierde. Eso se conoce como vertimiento solar, no se utiliza. Se desperdicia, se genera y se pierde ahí mismo. Entonces, tiene un problema de evacuación a través de Chile, que lo que ha hecho en términos de las empresas de generación
solares principalmente, es que han migrado del norte al sur. Y al hacer esa migración entran en la zona central y entran a competir con los suelos agrícolas principalmente. Eso ha producido, por supuesto, con zonas urbanas, con mayor uso del espacio, entonces la competencia empieza a tornarse un poco más importante y eso ha obligado a que finalmente los desarrolladores de proyectos de generación busquen otras oportunidades en otros espacios. Este es un proyecto CNR típico, un pequeño parque fotovoltaico de autoconsumo que utilizan, según los últimos datos que hemos registrado, del orden de 2,5 hectáreas por megawatt. ¿Ya? Los proyectos de CNR son de los kilowatts y esta es más o menos la proporción de lo que sería algo de 300 kilowatts. ¿Ya? Ustedes pueden ver que el terreno agrícola bajo los paneles desaparece, queda cubierto por ellos. Y si empezamos a sumar los parques solares que se desarrollan, esto empieza a tomar cierta importancia. Y eso se suma también a otros factores que hacen que se pierda el suelo agrícola. ¿Ya? Entonces, los desarrolladores empezaron a mirar otros espacios, donde tenemos más espacio, y justamente los cuerpos de agua presentaron una gran disponibilidad. Presentan una gran disponibilidad al día de hoy. Estos son proyectos reales. Estos son proyectos en Holanda, en el caso del que estaba acá abajo. Y ustedes pueden ver que el parque fotovoltaico está completo dentro del cuerpo de agua. Es un parque solar flotante. Y la imagen de la derecha también es en Europa, pero que tiene otro tipo de instalación como esto-oeste, ¿ya? Eh, este tipo de instalación empieza a ser común desde hace 10 años. Empieza a surgir un mercado importante de desarrollo de diferentes proyectos. En este caso son algunas reservas artificiales, en este caso un embalse que utiliza un sistema de almacenamiento con baterías, que son estas que están acá abajo, en color blanco. Y empieza a tener más utilidades, el mercado de la generación empieza a aprender. Entonces, una de las grandes utilidades que encontraron fue hacer centrales híbridas, como es el caso de Alqueva, que es la central de abajo a la izquierda, la central que está instalada en Portugal, en un gran embalse hidroeléctrico, y que utiliza este parque solar flotante para combinar la producción solar con la hidroeléctrica y de esa manera generar una central híbrida que mejora el desempeño de producción de energía en forma combinada. Esas son las centrales híbridas. Y en el caso chileno, ya se explora, al igual que en el mundo, instalaciones offshore, que son las instalaciones en el mar, como es el caso acá de esta plataforma flotante que utiliza paneles fotovoltaicos para las salmoneras en los sectores de Aysén. Esto empieza a ser cada vez más común. Y por supuesto, acá tenemos una aplicación en un tranque de riego en el sector, el proyecto Quilamuta, que está en el sector Las Cabras por el camino de la fruta, que empiezan a ser los primeros proyectos instalados derechamente en suelo agrícola, en tranques de riego, y que utilizan esa energía para en la actividad agrícola. Entonces, evidentemente, esto es un concepto bastante simple, que es un sistema fotovoltaico flotante, básicamente la instalación de módulos sobre un cuerpo de agua. Puede ser marítimo, puede ser lagunas naturales o artificiales, y por supuesto embalses y tranques, en ese sentido. Entonces, para eso, ellos simplemente se requiere un sistema de flotación, que es lo que voy a comentar más adelante. Y básicamente, dentro de lo que es el concepto, tenemos dos tipos de sistemas fotovoltaicos flotantes, que es el que ya les mencionaba, que es el que genera esta hibridación con otras centrales que generalmente son centrales hidroeléctricas, porque la central hidroeléctrica existente ya posee una subestación justo ahí mismo, que puede ser aprovechada por otras centrales que, que aprovechan de conectarse en esa subestación para despachar su energía, como es la imagen de la izquierda, que incluso tiene parques eólicos. Entonces, esa es una gran aplicación, el hibridismo en mercado eléctrico, pero también tenemos la aplicación en el mundo de los embalses de riego, embalses y tranques de riego, que básicamente es el tranque del cual les quiero contar hoy.
Nuevamente, lo que busca esto es encontrar un espacio en un lugar en que ya la competencia por el terreno es importante, el costo por el uso de la tierra, ¿no es cierto?, también es mayor, y además, en el último tiempo, las personas que, digamos que prestan el terreno para ser utilizado en parques eólicos o solares, han aprendido de que esto empieza a ser un negocio interesante y ya los arriendos de esto empiezan a ser más importantes. De hecho, hay un artículo de hace un mes que hablaba que tú en más o menos una hectárea puedes sacar del orden de 1.200.000 pesos promedio en arriendo de ese terreno para o algún parque de generación. Entonces, está pasando esto. Les voy a contar un poquito más en detalle de qué consiste. Por supuesto, tiene elementos que pertenecen a cualquier parque tradicional, que son, por supuesto, los paneles solares, fotovoltaicos, los inversores, canalizaciones y conductores eléctricos en general. Pero adiciona como novedad el sistema de flotación o los flotadores, que son los que permiten, ¿no es cierto?, que el módulo fotovoltaico se permanezca sobre el agua de una forma segura, que no, digamos, ponga en riesgo la instalación ni, digamos, transmitir electricidad al cuerpo de agua y aproveche esa superficie que está disponible. Además de que esos mismos flotadores muchas veces o algún elemento adicional requiere, se requiere para construir puentes de acceso y pasillos de operación. ¿Ya? Eso obviamente estamos en el agua y el personal de mantención y operación requiere una superficie en la cual poder desplazarse con seguridad y poder hacer sus faenas. Y por otro lado, hay otro elemento nuevo que son los anclajes, que también es un elemento importante dentro de los sistemas fotovoltaicos flotantes, que permite la sujeción de esta, entre comillas, isla de paneles, porque se va a ver sometida a solicitaciones principalmente de los efectos del viento y el oleaje, por otro lado. ¿Ya? Entonces, aparecen estas novedades que obviamente son aspectos técnicos que se deben ser considerados en el diseño, pero que finalmente decantan en este tipo de proyectos, que estos son proyectos en Chile, en la zona de San Felipe, en el sector de Las Cabras, donde ustedes pueden ver un poco la escala de este tipo de proyecto al cual se puede desarrollar. Y lo primero a mencionar es que mencioné que esto tenía accesos, ¿no es cierto? Estos puentes de acceso que vienen desde el predil y introducen, digamos, en este caso el personal, hacia lo que es la isla de módulo fotovoltaico, pero en ese puente además se aprovecha para extraer, ¿no es cierto?, la energía a través de los cables, esos cables que se ven en negro ahí, que son una serie de canalizaciones y por supuesto cableado necesario para poder extraer la energía que se está produciendo por los módulos fotovoltaicos en forma segura. En el caso de la figura de arriba, contamos con un parque solar que tiene barandas de acceso, ¿ya? Y en el caso de abajo, en este es un poco más simple y el puente, digamos, tiene la misma función, pero digamos que no tiene la baranda. Y es un proyecto más pequeño. Otra cosa importante es que ustedes pueden ver que el módulo de flotación, el flotador, en este caso es azul y en el de otro es blanco, es porque hoy día están surgiendo empresas que ofrecen diferentes tipos de productos que son de diversa dimensión, diferenciales, pero que finalmente lo que hacen es otorgar flotación a el elemento que es el módulo, todos los cables que este lleva. En ese sentido, es interesante entender de que el sistema de flotación, por ejemplo, aquí hay un caso, este corresponde a un sistema que lo que busca es generar una burbuja de aire para aprovechar esa misma burbuja y generar, digamos, la flotación del equipo. Este es un material generalmente plástico, de alta resistencia, cuyo costo principalmente tiene relación con, por supuesto, la compra, pero en la logística de este
y la capacidad de poner una cierta cantidad de unidades dentro del container también va a ser un punto importante y dentro de los costos de la estructura de costos de un sistema fotovoltaico flotante. Pero es interesante también entender que estos elementos al ensamblarse entre sí empiezan a ejercer como una colaboración. Cada uno de estos elementos, por ejemplo, en este caso, pues, es capaz de resistir 300 kilos de peso, kilogramos de peso. Entonces, al colaborar entre estos elementos ya empieza a sumar una fuerza bastante importante de resistencia respecto a lo que se pueda poner sobre él. Y es por eso, como en las imágenes que mostré anteriormente, había, por ejemplo, 30 personas paradas sobre un parque sin ningún tipo de problema, sobre un parque flotante. Entonces, hay hoy día un mercado en desarrollo que es justamente el módulo flotante, el flotador, que ustedes en el mercado van a encontrar al menos 10 variedades diferentes con características similares, pero muy distintas también a la vez, ya que también las voy a mencionar a continuación. Pero una de las cualidades muy importantes acá es que el módulo este permite tener una dimensión y esta dimensión se adecúa al tamaño del módulo. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero además otorga cierto nivel de inclinación que es al ángulo de inclinación que se utiliza en un parque tradicional instalado en suelo. En este caso, los paneles se instalarían a 5 grados, lo que otorga más o menos que un kilowatt utilizaría el orden de 4 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, aumenta la densidad de potencia por ese efecto de menor inclinación del panel. Acá hay una breve descripción de las especificaciones técnicas de este equipo, pero una cosa importante que quiero destacar es lo que está acá a la derecha, ¿ya? En este caso, este flotador es capaz de tolerar módulos fotovoltaicos que tengan este rango de dimensiones entre largo y ancho. Y estamos hablando de potencias de hasta 400 watts. Esto vendría siendo un equipo más o menos antiguo, porque hoy el mercado ya está llegando fácilmente a los 700 watts por módulo y son módulos mucho más grandes en dimensión. Entonces, ahí hay una relación que yo denomino relación flotador-panel que hay que tener en cuenta para que el módulo que se instale sea acorde a ese flotador que se está utilizando. Y eso va a ser, por ejemplo, uno de los aspectos importantes en el diseño de este tipo de parques solares flotantes. Otra cosa interesante es que estos parques permiten, lo que yo les mencionaba al principio, esta migración de tener parques solares solamente en el norte, hoy día en la zona central, sin entrar en conflicto con suelos agrícolas. Es decir, vamos a ponerlos sobre espejos de agua, muchas veces tranques de riego, y en ese sentido, a modo de contexto, simplemente un tranque de más o menos 100 metros por 100 metros de ancho, permitiría la instalación del orden de 2.500 kilowatts, para que vean que la cantidad de paneles que se puede instalar es importante. Y en ese sentido, tener en consideración lo que les mencionaba antes, la relación de este flotador con los paneles que se va a utilizar. Otro aspecto importante es los anclajes. En la fotografía ahí destaco como unas cuerdas que están atadas al perímetro del flotador. Y estas cuerdas, en esta imagen en planta, van a ver que las cuerdas van a toda la orilla de, en este caso, el tranque, en todas sus direcciones. Lo que busca esto, lo que ya les mencionaba, es poder hacer un juego de poder mantener la isla en una ubicación, entre comillas, estática dentro del tranque, sin que éste se empiece a ir a la deriva, vaya a chocar con alguna de las orillas o quede embancado contra el talud del pretil, etcétera, etcétera, etcétera. Y además para las maniobras luego en la medida que el tranque suba de nivel o se tenga que vaciar para hacer mantenciones, este pueda jugar, digamos, para poder posicionarlo de la mejor manera. Además, los anclajes tienen que tener la capacidad de poder ir ajustando la tensión para poder hacer justamente eso. O sea,
cuando el tranque tiene el agua, el sistema de flotación va a estar, ¿no es cierto?, a una cota determinada, pero al bajar va a exigir que los anclajes den más cuerda para poder llegar a fondo. Entonces ahí hay un manejo de, entre comillas, de anclaje para poder hacer esa operación con seguridad. Acá hay otra imagen de otro tranque, en este caso es un proyecto en España, que tiene este tipo de anclajes, ¿no es cierto?, a lo largo de todo su cuerpo flotante. Entonces, esto se extrae de un paper que está acá arriba, la referencia para aquellos que quieran buscarlo, pero se ha reconocido, por supuesto, cosas a favor y cosas que hay que tener muy en cuenta, que son las cosas a favor serían estas que están en verde, principalmente que debe haber una infraestructura eléctrica en la cual podamos conectar nuestro proyecto, ¿no es cierto? Muy importante. Eh, tener acceso a, digamos, a poner el sistema flotante sobre el cuerpo de agua va a permitir que el panel esté más fresco, porque el agua va a bajar la temperatura de estos equipos, y eso, para los que saben de temas eléctricos, favorece al equipo eléctrico y por lo tanto tiene un mejor desempeño, porque está más fresco, pero está más helado. ¿Ya? Eso, no, eso es una condición que no está en el desierto, pero sí estaría en cuerpos de agua acá en la zona central. Otra cosa importante es que, ahí les voy a mostrar, que básicamente el sistema flotador es extremadamente rápido en su instalación. Hay videos, les voy a mostrar un video de la construcción de un parque flotante que toma 6 días eh, y no requiere grandes preparaciones de instalación de faena, como sí lo haría, por ejemplo, toda la cancha del parque solar tradicional, lo que significa también, ¿no es cierto?, escarpe y otro manejo de movimiento de tierra y otros elementos que hace que haya cierto nivel de impacto ambiental que podría ser, suponiendo que este es un suelo agrícola, podríamos estar dañando quizá irreparablemente el tema de la calidad del suelo a futuro. ¿Ya? Por supuesto, la gran cualidad acá, y lo destaco fuerte, es que el sistema fotovoltaico al ponerse sobre el cuerpo de agua evita y reduce las pérdidas de agua por evaporación. Lo cubre y eso permite en el fondo tener más agua a futuro. Y en el tiempo eso va a ser una variable bastante importante para aquellos que lo implementen porque va a significar varios litros o metros cúbicos durante muchos años adicionales que van a estar disponibles ahí o en caso de tener que acumular el tranque con aguas que estén bajo nivel, es decir, que requieran bombeo, va a significar entonces también no bombeo para llenar ese tranque porque no vamos a tener que bombear agua que se va a perder por evaporación. Así que también hay un ahorro energético, además del ahorro eh, de esta reducción de pérdida de agua por evaporación. Las cosas importantes a tener en cuenta. Estas islas les gustan mucho a las aves, así que va a tener una mantención importante porque a las aves les encanta ubicarse acá y por supuesto ensucian los paneles y eso requiere, ¿no es cierto?, una mayor mantención de forma más frecuente. Probablemente, dependiendo del tipo de módulo, también se va a requerir ciertos trabajos que requieran eh, hombres rana, buzos, que tengan que hacer trabajos por debajo del sistema de flotación. Entonces, eso es bastante importante, pero lo más importante acá a destacar es el sistema de anclaje, lo que ya les mencioné, a las orillas del tranque. Las orillas del tranque, en el caso chileno, muchas veces trata de pretiles construidos en tierra, que tienen un análisis de estabilidad geotécnico, y al introducir un anclaje dentro de este cuerpo, va a requerir un análisis de solicitaciones importantes para entender cómo se va a comportar, ¿no es cierto? Y ante las solicitaciones a las cuales les vamos a agregar a ese pretil, tal que no pongamos en riesgo la estabilidad del pretil y que no se abra el tanque, ¿no es cierto? Que no falle. Entonces, ese aspecto para mí es crítico y el más esencial en este tipo de proyectos. Acá hay otra cualidad que ellos destacan,
pero que yo pongo en duda porque va a depender de la cantidad de luz que pase por debajo de los módulos y de los flotadores, la producción de algas, el crecimiento de algas, porque se manifiesta desde los parques solares flotantes de que estos ayudarían a reducir la fotosíntesis y por lo tanto el crecimiento de algas en el tranque. Eso depende de cuánta luz pase. Y por ejemplo, acá tengo tres imágenes de diferentes módulos flotantes. En el caso de la izquierda entra mucha luz y era evidente el crecimiento de algas incluso por debajo del sistema de flotación, a diferencia del módulo que está acá a la derecha, en el cual no había algas bajo esto. Pero obviamente ustedes pueden ver que la entrada de luz es considerablemente menor. Estaba básicamente en oscuridad. Entonces, si quieren adicionar esa ventaja, es determinante un módulo de flotación que cubra el máximo posible o sombree el máximo posible el cuerpo de agua. Y en ese sentido también entender que el tamaño del módulo, del parque flotante en relación al cuerpo de agua, también va a ser una condicionante para ello. Entonces, en algunos proyectos que hemos visto en el mundo internacional, se ha optado a instalar solo en cuerpos artificiales, es decir, tranques, embalses, principalmente tranques de riego, con la intención de maximizar la instalación fotovoltaica flotante, es decir, cubrir completamente el cuerpo de agua con el sistema de flotación y así evitar este tipo de cosas. Otro aspecto muy importante que quiero destacar es que al vaciar el tranque, lo que va a ocurrir es que este sistema de flotación, se va a depositar en el fondo. Y por supuesto, ustedes pueden ver que igual acá tenemos algo de algas, que hay que hacer el trabajo de limpieza, ¿no es cierto? Pero aquellas algas que queden por debajo del sistema de flotación va a ser imposible limpiar. Entonces, ahí hay un trabajo que debe ser coordinado entre la operación del tranque y la operación del parque flotante, entendiendo que el parque flotante, al ser flotante, se puede desplazar y podríamos ubicarlo en alguna parte, ¿no es cierto?, que tenga menos crecimiento de algas o que podamos hacer algún tipo de mantención previa, cosa que podamos limpiar completamente el tranque de una buena manera. Este es un elemento de aprendizaje que hay que comprender. La experiencia va a ir dando luces al respecto, pero esto yo considero que puede ser un elemento relevante al momento de diseñar uno de estos sistemas. Y respecto a la construcción, como ya les mencionaba, es, es equivalente a jugar con Lego. Estos elementos no requieren instalaciones de faena importantes y utilizan la caída de inclinación del pretil para ir descargando las líneas de flotación y de módulos que se van desarrollando y de esa manera ir incorporándolo al cuerpo de agua. Y la flotación ayuda a que ese elemento sea liviano y en la medida que se trabaja se va incorporando eh, dentro del tanque. Entonces, un poco para resumir lo que les he contado acá es que nosotros identificamos claramente algunas ventajas a corto y largo plazo de los sistemas fotovoltaicos flotantes, que lo primero y más importante es que resguardamos suelo agrícola para el futuro. ¿Ya? Eso es importante. O sea, no estamos sacrificando suelo agrícola para ser cubierto con paneles, sino que lo ponemos sobre el cuerpo de agua, que ya es una superficie que se sacrificó con el tranque. Entonces hacemos un mayor uso, un uso más eficiente de esa superficie. Eso nos ayuda a reducir las pérdidas de evaporación por altas temperaturas o por mucho viento. Y por supuesto, como se trata de un parque de energía solar, va a tener ese agricultor un ingreso o descuentos en su cuenta de facturación y por lo tanto un elemento adicional que se incorpora, digamos, a su balance que le va a permitir tener mayores recursos para enfrentar ciertos escenarios. Y a largo plazo, ¿no es cierto? Al tener esto, vamos a contar con harto, o sea, si estamos en escenarios de escasez hídrica, el valor del agua va a ser importante y por lo tanto cuidar esta para que no se evapore, que no se pierda,
va a ser un elemento estratégico, sobre todo en aquellos agricultores que tienen proyectos a largo plazo, quizás frutales u otros, y en ese sentido puede ser un proyecto a considerar. Lo que les mencionaba antes, o sea, si el tranque requiere bombeo para su llenado, en la medida que estamos evitando que este se pierda por evaporación, vamos a requerir menos agua a bombear y por lo tanto menos consumo de energía. Otro ahorro adicional. Y por supuesto, la superficie que no es cubierta por estos paneles que hubiesen sido, si hubiesen sido instalados sobre tierra, es una superficie disponible que puede ser cultivos nuevos, otras actividades, galpones, etcétera. O sea, la persona puede disponer de esos terrenos para otros fines. Entonces, en comparación, cuando comparamos, ¿no es cierto?, el tradicional sobresuelo versus un sistema fotovoltaico flotante, la principal cualidad es que estamos resguardando superficie agrícola, que nos generaría estos otros ingresos por otras actividades en esa superficie rescatada. Eh, el resto es más o menos equivalente, pero tenemos esta propiedad adicional que es reducir las pérdidas por evaporación a costa, sí, es importante decirlo, de una mayor inversión. Este tipo de proyectos relativamente nuevos, por el tema del módulo de flotación y los anclajes, suele tener desde 30% más de costo en términos de inversión respecto a una instalación tradicional fotovoltaica sobre suelo. Y para finalizar, simplemente mostrar los números de lo que está ocurriendo a nivel mundial, que más o menos desde el 2015 se empiezan a instalar estos sistemas y se reconocen año a año instalaciones que han ido creciendo más o menos en esta perspectiva. ¿Ya? Este es más o menos el escenario del 2022 de las instalaciones flotantes en el mundo. Por supuesto, acá también están las instalaciones marítimas, pero es una tendencia en crecimiento, un mercado que en la medida que estamos quedando sin disponibilidad de suelo o que estos son muy caros o que hay escenarios de sequía, es una tecnología a considerar como para ir enfrentando ciertos escenarios. Y eso, finalmente, algunos comentarios es que, nuevamente, insisto, el principal atributo del sistema fotovoltaico flotante es que aprovechamos una superficie que ya sacrificamos, que es el cuerpo de agua, el tranque. Entonces, no instalamos, evitamos instalar paneles sobre suelo agrícola que podamos destinar a otros fines y básicamente podemos tener otras actividades allá. Eso va a estar determinado el costo de la tierra, como ya les mencioné, el espacio disponible, el recurso hídrico, que puede ser muy escaso o no. Y por supuesto, estamos hablando de una tecnología que hoy en Chile y en el mundo es una novedad. Año a año, yo diría que mes a mes se está aprendiendo mucho más de estas tecnologías. Hay nuevas formas de instalación y por lo tanto no es algo simple, esto no es la solución inmediata, digamos, para el riego en el país, pero lo importante es lo que estamos haciendo acá y la intención de las charlas del mes del Nexo es dar a conocer ejemplos y tecnologías que están probadas ya y que están aumentando en aplicación en diferentes sectores y principalmente en el agrícola, que es el que nos interesa. Entonces, con el tiempo, el mercado flotante de hecho ya hay actores en Chile, yo diría que unos 3, que hacen proyectos flotantes y los han desarrollado, hay más o menos unos 12 proyectos en el país. Y bueno, es clave conocer las condiciones de terreno, conocer cómo es ese tranque, las características ambientales, por supuesto el tema del viento va a ser determinante por las solicitaciones y la cantidad de anclajes que va a requerir. Y por supuesto, algo muy importante que hoy día, sobre todo que esta tecnología es nueva, es que en la medida que estos proyectos sean más grandes, van a lograr una mayor economía de escala. Es decir, mientras más grande sea, va a ser más interesante. Al igual que todos los proyectos, ¿no es cierto?, los proyectos agrícolas de gran escala, los parques solares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, el resto ya lo saben, reducimos pérdidas por evaporación, el crecimiento de alga depende del tipo de flotador que uno seleccione y también es interesante entender que estos sistemas generarían más energía que un sistema instalado en suelo porque
estarían en una temperatura mucho más fresca y por lo tanto mejora el desempeño y la eficiencia en generación del módulo fotovoltaico. Quiero destacar además que el Ministerio de Energía actualmente trabaja en una nueva versión del explorador solar, el cual va a incorporar un análisis de sistemas fotovoltaicos flotantes. Por lo tanto, esa va a ser una herramienta probablemente que quedará disponible a partir del año 2025 y, por supuesto, a disponibilidad de todos los chilenos que quieren un poco analizar proyectos y proyectar cosas, sobre todo en el mundo agrícola. Eso, muchas gracias a todos. Quedo atento a sus consultas. Muchas gracias, Sebastián. Muy buena presentación y espero que todos hayan estado contentos y motivados con estas nuevas temáticas que se impulsan. Bueno, para comenzar aquí con la ronda de preguntas, le doy la palabra aquí a Daniel Flores. Repito que los que quieren hacer su consulta de manera como oral, para levante la mano primero, para llevar un orden. Así que adelante, Daniel. Buenos días para todos. Mi pregunta es con respecto a los plásticos flotadores donde se apoyan los paneles, porque hay unas partes de ellas, según las imágenes que pude ver, que quedan expuestos a la intemperie, al sol, agua, lluvia. Entonces, ¿cuál es la vida útil de estos plásticos que sirven de soporte? ¿Habrá que reemplazar algunos, los que están expuestos a la luz del sol? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Bien? ¿Sí? Sí, muchas gracias por la pregunta, muy buena, de hecho. Eso es uno de los aspectos que nosotros hemos investigado y es que al ser una tecnología nueva, no hay ningún proyecto que supere los 10 años. Ya, eso es la primera cosa, que fue lo mismo que nos pasó con los sistemas fotovoltaicos cuando empezaron en el 2008. Entonces, las medidas que se han tomado en los diversos proyectos que hemos visitado es que los parques que se desarrollan cuentan con un stock adicional de flotadores, ya que guardan en bodega para, en caso de tener que algún desperfecto, entre comillas, hundimiento de alguna zona del flotador, eh, este puede ser reemplazado rápidamente. Y como ustedes vieron, son elementos modulares, entonces serían de, entre comillas, rápido reemplazo. Incluso en el caso de que si, por ejemplo, se rompe un módulo, también tiene cierto nivel de stock. Eso lo hace cualquier parque solar, ¿ya? Ahora, ¿cuánto duran estos elementos? Generalmente lo que hemos visto, hemos visto sistemas de flotación de plástico reciclado, por un lado, que también es una buena idea, porque están recuperando, ¿no es cierto?, plásticos que quedarían botados en el medio ambiente, ya tenemos eso. Y generalmente son de HDPE, ya plástico de alta resistencia, por lo tanto plástico que se utiliza a nivel de minería muchas veces, con relaves y que a diferencia de la minería que tiene erosión por el tema de las arenas y las lamas, en este caso tendríamos un elemento que según algunos proveedores podría durar del orden de 20 años. Incluso hay proveedores que dicen, no, esto es eterno, ¿ya? ¿Por qué? Hay diferencias. Yo el módulo que les presenté es un módulo que genera una cavidad y una burbuja de aire. Es decir, es un módulo que no está cerrado, no es un globo, no es un flotador que tenga aire al interior. Lo que sí ocurre con muchos otros flotadores y que podría ocurrir que se puncen o que por algún movimiento o algo se pinche y empiece a entrar agua y ese flotador se llene de agua y empieza a cargar hacia abajo. Eso es lo que podría ocurrir en algunos casos y se ha visto, pero son digamos, de rápida recambio siempre y cuando se cuente con el stock, ¿ya? La dificultad está, y solo quiero recalcarlo, es que es lo que mencioné. En parques flotantes de hace 10 años ya no existe ese módulo de flotación y ocurre lo mismo con los módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos de hace 10 años eran de 250 watts, eso ya no está en el mercado. Entonces, lo que ocurre es que van a haber nuevos módulos y al mismo tiempo que hay nuevos módulos, también van a haber nuevos módulos de sistemas de flotador con otras dimensiones. Entonces, por eso es importante guardar un stock
para que las dimensiones al reemplazarlo sean las mismas que las originales. Muchas gracias, Sebastián. Le doy la palabra aquí a la empresa Soco Mac, por favor, para que haga la consulta. Hola, buenos días Bastián, Gerson. ¿Su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Michel Perret, estoy acá en San Pedro de la Paz, esta región. Son dos preguntas. La primera es que la presentación se basa en cuerpos de aguas artificiales. ¿Qué pasa con los cuerpos de aguas naturales en cuanto a la regulación medioambiental? Porque hay fauna de por medio, flora y fauna, y el uso de estos cuerpos de agua naturales. Yo tengo 2 lagunas aquí cerca, y que podría ser un lugar como para instalar este tipo pensando en algo municipal, no sé. Y también en el sur de Chile, que tenemos muchos cuerpos de agua naturales, lagos, lagunas, y si hay alguna regulación en cuanto a eso. Lo otro es que me quedó la duda con el tema de la inclinación de los paneles solares, porque efectivamente en lugares agrícolas se ponen con una inclinación, pero esa inclinación responde más que nada a la latitud en la que se encuentra, producto de la trayectoria del Sol, ¿no es cierto? En lugares más hacia el Ecuador son más planos, y en lugares más al sur tienen mayor inclinación, y vi que el flotador no tiene gran inclinación. Gracias. Voy a partir por la última primero, lo de la inclinación, y luego pasar a la ambiental. La inclinación es un elemento que puede estar incluido en el flotador o no, ¿ya? En el caso del flotador que mostré, incluye una inclinación, creo que era de 5 grados, por lo tanto, no requiere estructura metálica, ¿ya? Es decir, el módulo se instala directamente sobre el flotador, aprovechando esa inclinación que viene de fábrica con ese flotador. Yo creo que eso es una buena idea porque además aliviana el tema de la carga sobre el mismo sistema flotante. Sin embargo, hemos visto otros sistemas flotantes. Por ejemplo, hay unos que son tuberías de HDP que se sellan en ambos costados y eso flota. Entonces tienes varias líneas de tuberías flotando que se amarran con estructuras metálicas y eso te genera una especie de muelle flotante en el cual tú ya puedes jugar con el ángulo de inclinación. Incluso se utilizan paneles bifaciales. Los paneles bifaciales tienen la cualidad de generar energía por ambas caras y por lo tanto una instalación ideal para esos paneles es colocarlos en orientación este-oeste, ¿ya? A diferencia del panel tradicional que todos conocemos que tiene la cara hacia el norte, en este caso el panel se pone hacia la montaña y hacia la playa, por decirlo de una manera, ¿ya? Es orientación este-oeste. Entonces aprovecha el sol de la mañana y el sol de la tarde. Y eso se hace en sistemas fotovoltaicos flotantes, pero depende simplemente de qué tipo de instalación flotante tú utilices para adecuar una estructura metálica y sobre ese los módulos de acuerdo a los requerimientos que tú quieras en ese proyecto. Si es un proyecto, por ejemplo, muy hacia el sur, ¿no es cierto? Puede ser Punta Arenas, requieres tener paneles mucho más verticales, pero claro, hay que tener en cuenta también los vientos de la zona, la nieve y otros elementos que van a generar otras condiciones de diseño que hay que tener en cuenta. Pero está esa posibilidad, tú puedes jugar hoy día con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la cualidad principal de los parques solares es que utilizan módulos, es decir, son modulares. Y eso no lo tiene ninguna otra forma de generación de energía renovable. Todas las tecnologías que hay, la única que hace eso es el módulo fotovoltaico. Y por lo tanto tú puedes instalarlo donde quieras. Por eso están sobre la casa, en puentes, en muelles, en el mar, arriba, etcétera. O sea, arriba de edificios, tienes fachadas solares fotovoltaicas y te da ese juego. Así que básicamente lo que va a determinar aquello va a ser el mercado que pongamos acá en Chile, es decir, qué tipo de proveedores van a traer qué tipo de flotador, y de acuerdo a eso vamos a ir viendo qué diseños se van a poder permitir. O sea, el mercado. Y en el caso de la segunda pregunta, Antes que pase la segunda, ¿sí? quería complementarte esta de la ángulo de inclinación. Bueno, en términos operativos, el ángulo de inclinación de los paneles, ¿por qué se dispone respecto a la latitud como referencia? Para maximizar la generación, digamos, anual.
Pero cuando uno, digamos, dispone de una inclinación más plana, 5 o 7 grados aproximadamente, lo que hace es maximizar la generación en los meses de verano, en desmedro de los meses de invierno. Entonces, igual si nosotros enfocamos un proyecto en riego, donde la máxima demanda energética se encuentra en los meses de verano, igual ahí hay un tema propicio para lo que es autoconsumo en específico. Entonces, insisto, si se hace un desmedro en invierno, pero el verano se maximiza, para que tengan una tranquilidad de que no por eso el sistema no va a tener alguna problemática, una disminución importante energética. Un buen punto, Eso- Gerson. Justamente se maximiza en verano porque el sol pasa más hacia nuestras cabezas y por lo tanto el ángulo perpendicular a los módulos es más, necesita módulos más acostados, ¿ya? Eh, entonces, excelente punto. Entonces, eso hace que podríamos considerar diseños más adecuados al riego con paneles más acostados. Buen punto. Y respecto al tema ambiental, esto es una novedad. En Chile, el tema de los parques flotantes, eh, digamos, no hay mucha experiencia al respecto. eh, y hay que decir algo muy relevante, que los parques solares bajo 2,99 megas no pasan por el servicio de evaluación ambiental. Prácticamente se bypasean a través de una carta de pertinencia, si son sistemas de mercado eléctrico, PMGD, parques solares, pero si son de autoconsumo con generación distribuida, ni siquiera deben presentarse al servicio de evaluación ambiental. Entonces, son proyectos de índole privada y las decisiones no pasan por la autoridad ambiental. En ese sentido, no hay, digamos, por el momento, ruido por temas ambientales, porque principalmente se han instalado en tranques de riego, en cuerpos artificiales, que además es una idea que nosotros compartimos. O sea, ya estamos haciendo uso de una superficie que se perdió por acción del hombre. Bueno, aumentemos la eficiencia de esa superficie que ya se perdió, generando energía solar. En el caso de cuerpos de aguas naturales, eh, sabemos que en Alemania se generó una normativa y se permite la instalación de no más del 10% del espejo de agua de un cuerpo natural. Sin embargo, en Alemania no hay cuerpos naturales. Todos son artificiales. No existen los lagos, digamos, allá. Ya, todo es minas que se han llenado de agua, hay muchos tranques, pero no hay cuerpos naturales. Entonces, eso es importante entender. Sin embargo, en China sabemos que hay otra línea de desarrollo de parques súper enormes, gigantescos, de varios megas, eh, que sí se han dispuesto en zonas naturales. O sea, eh, no tengo aquí, no recuerdo el nombre, pero es un parque algo así como de 300 megas, una cosa enorme que está sobre un cuerpo de agua. Entonces, eh, se están dando esas condiciones, pero también depende de otra cosa muy importante. Eh, los parques solares, en esencia, al ser modulares, la idea es que se adecúen y se instalen cerca de los consumos. ¿Qué es eso lo que, entre comillas, faltó planificar en Chile al hacer esta gran instalación de parques solares en el norte? Hoy está entrampada esa energía a falta de las líneas de transmisión. Entonces no hubo una planificación territorial integrada en la generación y por eso tenemos pérdidas de energía importantísimas que si las aprovecháramos tendríamos precios de energía más bajos. En ese sentido, entender de que la mejor idea, desde nuestro punto de vista, digamos como especialistas del convenio, es que lo que hace CNR al fomentar energías renovables para el autoconsumo en riego es una condición casi ideal para el módulo, porque aprovechamos una instalación de infraestructura eléctrica pequeña, existente en el lugar, y ponemos esa generación al lado del consumo, que es el riego, evitando grandes líneas eléctricas. Entonces, desde mi punto de vista, eso
puede ser mejor y yo creo que la instalación de módulos debería ir cerca de consumo. Y bajo ese razonamiento, instalar parques solares en cuerpos de agua naturales estarían, entre comillas, lejos de los consumos, ¿ya? Y por lo tanto no deberían ser, estoy seguro que se da un proyecto en el lago Villarrica, o por decir algo así, va a tener hartos detractores. Ya no, eso lo doy por seguro. O sea, Bien, muchas gracias, Sebastián. Mira, hay 3 consultas más levantar la mano. Vamos a dejar por ahí por tiempo y después vamos a pasar a las preguntas del chat, para que por favor no levanten la mano. Héctor Garrido, adelante. Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí, te escuchamos bien. Ya. Mi pregunta es si, o sea, ¿cómo se está abordando el diseño a través del software? O sea, ¿qué software se está empleando para el diseño de esto? ¿Se usan los convencionales o hay algo más en desarrollo? en términos de lo que es la generación, son los software tradicionales. Pueden haber algunos específicos, pero en realidad el módulo fotovoltaico se desempeña como cualquier módulo ya existente. Entonces, cualquier software de mercado, o incluso el explorador solar, te permite tener una orientación bastante precisa de esto. Lo que sí es importante es que como es un mercado nuevo, no hay muchos oferentes respecto a, me refiero a consultores que están diseñando este tipo de proyectos. Eh, por lo tanto, ahí hay una oportunidad, voy a decir, para los consultores de riego, quizás a futuro, apostando a que esto podría ser un desarrollo, por ejemplo, para la zona norte, que hay suelos escasos, ¿no es cierto? Pequeños tranques instalados en ciertas zonas, eh, o ya zonas en conflicto en la zona central, donde, oye, sacrificamos suelo agrícola o lo ponemos sobre el tranque. Eh, entonces, desde mi punto de vista, el aspecto crítico en el diseño de este sistema fotovoltaico que flota, ya, es el anclaje, es el diseño geotécnico. Por lo tanto, la disciplina geotécnica, la ingeniería civil, acá va a jugar un papel importantísimo para lograr, muy importante, que no fallen los pretiles. Ustedes han visto los videos de las fallas de los embalses, queda la embarrada, o sea, es una cuestión eh, crítica. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, en el caso español, en el caso español se licitan a través del Estado muchos proyectos de parques solares flotantes y ellos colocan en sus bases que los tranques, la mayoría de sus anclajes deben ir a suelo natural, no a los pretiles. Entonces, hay ya cierto aprendizaje que les va orientando mejor en el diseño, ¿ya? O sea, la respuesta que te estoy dando, Héctor, es que aún falta mucho por aprender en esto, eh, pero es determinante el análisis de solicitaciones que pueda tener esta isla en base al oleaje, en base al viento que pueda haberse. Hay parques solares que varían solo por oleaje más o menos 1,5 metros, incluso más. Entonces el parque se empieza a mover igual que un barco, ¿ya? Y eso debe ser resistible. Entonces, desde mi punto de vista, ese elemento va a ser crítico y todo lo que es el flotador, los módulos y eso es totalmente secundario, ¿ya? El costo y el riesgo del proyecto va a ir en esa línea. Gracias, Sebastián. Y por último, cedo la palabra a Loreto Sardía. Aprovecho de saludarte, Loreto. Gusto verte nuevamente. Hola, igualmente a los dos, Bastián y Rierson, gracias por la presentación. También veo a la Consuelo Silva, así que saludos, Consuelo. No veo a nadie más. Hoy hice una pregunta así no sé, de copuchenta que soy, y no escuché que lo hayan mencionado. El tema de riesgos para las personas, si alguien se cae al agua o algo así, se resbala y no sé, pasa a llevar algo, ¿es más riesgoso que las instalaciones en piso? Y lo otro que tengo la duda es, ¿la temperatura del agua aumenta en la zona donde están los paneles? Porque me llama la atención que en Alemania tengan esa restricción por el 10%, aunque no tengan recursos naturales donde instalar,
¿Por qué la precaución del 10%? Me parece que es súper estricta. Entonces, me imagino que habrá algo ahí. Los alemanes son súper exigentes en todas sus normativas y me quedó la curiosidad. Gracias. Gracias, Loreto. Sí, súper preciso. De hecho, esto es algo que con Gerson hemos conversado, como analizar el tema de la temperatura. Porque hasta el momento lo hemos visto a través de la literatura y los papers, de que el panel se mantendría más fresco. Entonces tenemos ganas de hacer como un monitoreo de uno de los parques para ver cómo se comporta esa temperatura de los módulos y ver esto. Pero de todas maneras, todos los análisis que uno encuentra por ahí dicen que esta cosa es más fresca, funciona mejor y además, desde lo que nosotros sabemos como convenio, y para que lo sepan ustedes, el mejor lugar para poner paneles en Chile es desde Santiago del Sur hasta Valdivia, más o menos, incluso Puerto Montt. ¿Por qué? Porque el panel está mucho más limpio. En el desierto hay tal nivel de polvo que las mantenciones deben ser, por decir, cada 2 días, o si no, la generación decae mucho, y por supuesto, la venta de energía decae mucho, y por lo tanto, los ingresos y la rentabilidad de ese proyecto afecta mucho a los inversionistas. Por eso hay mucho énfasis en la limpieza de los paneles en el desierto. En cambio, en la zona central, al sur, donde tenemos vientos, más vegetación, tenemos vientos más limpios, pero además tenemos lluvias, en el caso de la zona sur. Eso favorece enormemente a la producción de energía solar y baja enormemente también los costos. Esa es otra de las razones técnicas de por qué los parques solares se están instalando hacia el sur. Es una cosa de economía nomás. Entonces, claro, no pueden poner los tremendos parques porque significaría expropiar o arrendarle a 40 agricultores y eso ya hace que el proyecto sea, entre comillas, medio inviable. Sin embargo, eso es lo que pasa. Entonces, nuevamente, ahí hay otro elemento técnico que nuevamente confirma el por qué es buena idea poner paneles en el mundo del riego, que está concentrado en la zona centro-sur, en Chile. Nuevamente, un buen aliado allá. Y respecto al riesgo, de hecho yo quería hacer la prueba y en uno de los proyectos metí las manos al agua y todo, y no, obviamente no, me habían dicho de que no pasa nada. También tienes la prueba de las aves que están ahí, digamos, y duermen y viven en los sistemas fotovoltaicos flotantes, digamos que siguen vivos, no hay golpes eléctricos hasta el momento. Lo que sí es de riesgo, y no lo quise mencionar porque esto tiene un montón de aspectos técnicos que da para mucho, pero recuerden de que esto es una isla que se mueve de acuerdo a los niveles, al oleaje, pero también al nivel del tranque. Entonces, ¿qué pasa? Recuerdan que tiene también este puente de acceso. Este puente de acceso está depositado sobre el talud. En la medida que la isla baja, ese puente de acceso genera un ángulo. Y ese ángulo atriciona los cables o, si que hubiera paneles ahí, también los doblaría. Esa zona es la zona de más riesgo eléctrico en todo el parque flotante. ¿Por qué? Porque está muy solicitado a cambios de dirección de los esfuerzos de acuerdo al nivel del tranque. Y con el tiempo, esos cables se van a cortar, quedando expuestos al agua, a la humedad y otras cosas. Entonces, ese es el punto de mayor énfasis ahí. Y ahí yo quiero hacer un hincapié, que también está al final de la presentación, no lo mencioné, es que pasteleros sus pasteles. Esto es una tecnología que es más compleja. Y los agricultores deberían dedicarse a ser agricultores, no a ser generadores. En ese sentido, una solución que está apareciendo en el mundo son los modelos ESCO. Los modelos ESCO son empresas de generación que se especializan en bajar tus costos de energía, ofreciéndote diferentes servicios. Generalmente, medidas de eficiencia energética, pero también instalación de parques generadores pequeños como estos. En Chile ya existen varios y instalan sistemas fotovoltaicos flotantes. Entonces, lo que ocurre es que ellos hacen cargo de todo, de la inversión incluso, de la operación, de la mantención de ese parque solar,
y tú te dedicas a la agricultura. Y solo conversas en el momento del, ¿no es cierto?, de manejo del tranque para que ambas actividades conversen bien, pero de todas maneras el especialista en generación se encarga de que todo funcione bien respecto al parque flotante, mientras que el agricultor que todo funcione bien respecto a su cultivo y su producción agrícola. De esa manera, este servicio de modelo ESCO ayuda mucho al agricultor a que cada uno vea de lo mejor posible su negocio, garantizándole al agricultor una reducción de costos bastante importante. ¿Ya? Eso es algo a explorar, que yo lo voy a aprovechar de mencionar quizá, Gerson. Eso va a estar en la Expo Chile Agrícola de este año, el 9 y el 10 de octubre. Por lo tanto, ahí van a poder conversar respecto a modelos ESCO y ver cómo eso se puede incorporar a los agricultores del país. Pero desde el punto de vista de la seguridad, estos sistemas están incluso normados hoy día por la SEC a través del RGR02, Gerson, ¿o no? De ahí lo voy a mencionar, tranquilo. Y ya cuentan, o sea, ya en Chile contamos con normativa eléctrica para sistemas fotovoltaicos flotantes, para autoconsumo. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, súper completa la respuesta, gracias. Ya, voy a pasar a las consultas de aquí del chat. Maritza Gómez, bueno, deja primero, respecto a los puntos calientes, me da la impresión que era cuando se hablaba por el tema que los pájaros como les gustaba mucho el tema del muelle, como ponerse ahí, y pues obviamente dejar excremento. Ahí, bueno, mi sugerencia, bueno, mantenciones. Yo creo que lo mejor para este tipo de plantas en específico, donde uno, con mi opinión, igual es monitorear. Tener ahí un sistema de monitoreo en tiempo real, y cuando se vean, de hecho, bajas importantes que se notan, días comunes, es muy posible que sea justamente por temas de sombra o excremento de ave, y hacer la limpieza rápidamente, como sugerencia. Bueno, ¿cómo se realizaría la mantención del tanque, limpieza al interior y cómo se analiza la fluctuación de nivel de espejo de agua? Pregunta Maritza Gómez. A ver, sumando un poquito la respuesta que leí a Loreto, cuando tú descansas en un servicio como podría ser el modelo ESCO, o que alguien te ofrezca el tema del servicio, un sistema flotante, tú descansas en él se encarga de la operación y la mantención. En una parte de la presentación yo hablé de que incluso muchas veces podría ocurrir, ¿no es cierto?, están estos puentes de acceso, que son una posibilidad, pero también tú puedes llegar con botes. De hecho, se hace mucha operación con navíos, con botes para los diferentes sistemas flotantes y para llegar más rápidamente a diferentes rincones del mismo. Los que yo les he mencionado en Chile son cuadrados, son así una isla perfecta, pero en otras partes del mundo son verdaderas, una serie de islas, son muy grandes. Entonces empieza a hacer más sentido tener maquinaria, navíos, para poder rápidamente llegar a diferentes rincones del mismo. Y otra cosa relevante es que va a ser muy difícil que el agricultor diga, ¿sabes qué? Yo voy a poner este parque y yo me voy a hacer cargo de esta cosa. Puede haber algún emprendedor, alguien que quiera aprender al respecto, pero sinceramente creo que, o mejor dicho, la recomendación es que el agricultor se dedique a ser agricultor y que de alguna manera este tipo de proyectos sea abordado con servicios que van a ir surgiendo. Son servicios que surgen porque el mundo está cambiando, el mundo está ofreciendo más opciones, estas son nuevas tecnologías y obviamente eso genera nuevas fuentes de trabajo, nuevas opciones y va a ir apareciendo mucho más en Chile, que Chile siempre va un poquito más atrás que lo que está pasando sobre todo en Europa, Asia, pero desde allá recoger ese conocimiento es muy importante. Aquí también nuevos actores me refiero a nueva flota de consultores que vengan hoy día de la universidad con nuevas ideas, con ganas de innovar, con tecnología de la información, con manejo de software y todo eso, y ellos se van a encargar muchas veces de este tipo de cosas. Incluso se hace mantención con robot, ahora que recuerdo también.
hay hoy día en Chile una empresa especializada que hace limpieza de paneles de todo tipo con drones. Así que ahí también tienes otra cualidad. Y la otra pregunta, disculpa Gerson, era respecto al nivel, ¿cómo se controla? ¿Cómo se analizan las fluctuaciones del nivel del espejo de agua? No entiendo mucho. ¿Cómo se analiza? Las fluctuaciones del nivel del espejo de agua. ¿Como el oleaje? O, O sea, cómo va bajando como el nivel del agua. Sí, yo creo que eso está incorporado en el diseño original. O sea, tú vas a saber cómo se comporta ese tranque que va a depender obviamente de los requerimientos de riego y las condiciones ambientales que van a generar esa pérdida por evaporación, etcétera. Entonces, ese nivel va, de hecho hay tranques que se mueven 3 metros al día y así están, eh, porque son muy pequeños y el agua se utiliza bastante rápido. Cada tranque va a tener un comportamiento diferente y por lo tanto yo creo que en el tema del diseño, sobre todo los anclajes, porque los anclajes son los que permiten que esa variación se dé sin que se tensen los anclajes y quede, entre comillas, en el aire la isla en la medida que el agua baja, o al revés, que quede muy a la deriva, suelto, eh, va a determinar o sea, ese análisis va a determinar el cómo van a ser esos anclajes para poder mantener siempre en condiciones a ese sistema de flotación. Gracias. Oye, complementar ahí de que, bueno, respecto al nivel de agua, claro, ahí el proyecto de riego debiese entender ahí hasta qué punto y cada cierto tiempo cuánto baja el espejo de agua, dependiendo de lo que acumula. Y ahí también, como consideración, uno de los diseños de la parte más relevante siempre es considerar que el sistema fotovoltaico flotante pueda quedar a ras de piso del tranque. Ese es como el punto crítico. Así que, teniendo eso, ya la variabilidad del espejo de agua es parte de cómo funciona el proyecto. Pero el diseño, lo más importante yo creo justamente es el anclaje, más considerar que ese anclaje esté asociado a esa baja nivel de agua y que el tranque no se vea dañado y la estructura flotante tampoco. Disculpa, Gerson, aprovechando, ya que los que están aquí conectados, quiero, entre comillas, hacerles el regalo de mostrarles esto. Es un pequeño video que por favor es un time-lapse. Un time-lapse es un video. Dale. Uy, este tema de los paneles. El agua va subiendo el peso del mismo y se va introduciendo de golpe en bote. Entonces, es de muy simple. Ustedes pueden ver abajo el tiempo para ver cómo pasan los días. 6 días construyendo parques No se te escucha, Bastián. Vean. Ahí están terminando una primera balsa y si se fijan ahí se lo tiraron hacia el costado. Y ahora están construyendo una nueva balsa que va a ir adosada al costado de la anterior. Y así sucesivamente. Entonces, como les mencionaba, aprovechan la inclinación del talud para que eso ayude a que esto se vaya introduciendo en el tranque y la misma línea capacidad de flotación hace que con pocas personas, digamos, se pueda ir empujándole el parque y con una mínima instalación de faena y por lo tanto mínimo impacto al medio en el cual se está instalando en términos de construcción. Gracias, Antonio. Quedan varias consultas, vamos a agilizarla por temas de tiempo. Mira, Abraham consulta.
En zonas forestales donde los tranques proporcionan un suministro de agua cercano para las brigadas de bomberos, lo que reduce el tiempo de transporte y permite una respuesta más rápida y efectiva ante incendios y está contemplado en las leyes de uso de la misma. ¿Cómo afectaría con la instalación de estos equipos? Esto un poco más de opinión. Sí, yo creo que en el diseño básicamente se debe considerar el uso multipropósito de ese lugar, o sea, que se utilice como agua para combatir incendios, debe estar incorporado en el diseño. Ya, y por lo tanto el dimensionamiento y la ubicación del sistema fotovoltaico flotante tiene que considerarlo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, creo que es un súper buen punto, la verdad. Siguiente consulta. Ricardo, ¿la pendiente de fondo tiene que ser uniforme o tiene alguna tolerancia a la isla? Entiendo que la parte baja sí tiene que ser lo más plana posible o se permite un ángulo de inclinación. Sí, tiene cierto nivel de tolerancia, pero también depende de cada sistema de flotación. Ya, obviamente los sistemas de flotación que son más plásticos van a poder jugar más con esa diferencia, ¿no es cierto? Si es que no fuera plano, y poder tolerar ciertas deformaciones. Porque aquellos que utilizan el sistema de flotación más una estructura metálica, ya eso idealmente yo creo que va a requerir un sistema mucho más uniforme. ¿Ya? Hay harto, nuevamente, eso lo va a ir dando la experiencia. En el futuro estoy seguro, pero seguro que van a salir nuevos materiales específicos para sistemas fotovoltaicos flotantes, porque tienen que acordarse que ¿cuánto? 70% del planeta, algo así, es como agua, y todo eso se puede cubrir con paneles, en teoría. ¿Ya? O sea, hay mucho por hacer en ese campo. Gracias, Sebastián. ¿Qué más? Francisco Delgado pregunta, hola, buen día. ¿Podrías comentar acerca de la idea de instalar los paneles con orientación este-oeste? No sé si quieres contar las dudas, Sebastián. Si quieres, dale tú para variar un poquito. No, mira, en términos operativos, bueno, el hemisferio sur del mundo, los paneles usualmente se orientan hacia el norte, como orientación cero, lo más habitual. Ya, eso fijo, y lo que se hace, se genera en términos de generación, esa campana de gas que uno conoce, generación típica. Y se maximiza la generación del día o del año. Cuando, digamos, no hay alternativa, ponte tú el techo no tiene inclinación norte, es una buena práctica, digamos, instalar de lo posible este-oeste. Y esto lo que genera, por ejemplo, tener una mayor ganancia energética durante la mañana. Hay un declive, sí, energético en la hora peak del mediodía, porque los paneles están mirando hacia este-oeste, no al norte, pero llega el atardecer y también hay una ganancia respecto a la generación durante la tarde. O sea, hay como mayor tiempo, con mayor energía disponible. Sin embargo, en sumatoria energética, se genera igual un mayor delta energético con inclinación norte. Así que, de todas maneras, la primera opción debe ser la inclinación norte, y bueno, si no hay opciones, ir buscando esta otra alternativa, Francisco. A mi parte. Maritza, vamos a ir cerrando, yo creo que las últimas 3 consultas. ¿Podría especificar el tipo de cable que utiliza esta situación? El inversor quería fuera del parque, supongo. Mira, Bastián ya adelantó, y voy a aprovechar aquí y compartirle un link y mi pantalla respecto de que, bueno, la SEC en este momento más bien tiene consulta pública la actualización del reglamento de generación residencial número 2, el cual tiene como objetivo, digamos, actualizar todos los lineamientos de diseño de sistemas fotovoltaicos que se conectan a la red de distribución. Y en el numeral número 23, capítulo 23, hay un apartado específico de plantas fotovoltaicas flotantes, donde aprovecho de ya una de tus consultas, Maritza, responderte. El tipo cable es el mismo que cualquier planta solar, que sea específico fotovoltaico, UV. Sin embargo, hay un resguardo que también lo aclara esta normativa respecto a las canalizaciones. ¿Cuál es la gran diferencia? Usualmente las plantas solares convencionales, digamos, la canalización predilecta es una canalización, digamos, rígida, ya sea conduit o metálica fierro galvanizado. En este caso, un gran cambio, como estas estructuras son
bajan o suben dependiendo del espejo de agua. En este caso se dispone de canalizaciones flexibles, del tipo principalmente HDPE, con alta, digamos, tolerancia a la radiación solar. Esto se indica en esta norma, se hace así en el mundo, y respecto al inversor, justamente uno del punto, acá justamente, el punto 23.8 indica que los inversores y los tableros tienen que ir siempre fuera del espejo de agua, tienen que ir en alguna parte fuera que esté de donde se encuentran los paneles flotantes, pero fuera del agua. Patricio Larra. Bueno, buenos días. Entiendo que los tranques de acumulación agrícola no son muy profundos. ¿Es posible tener anclaje al fondo del tranque y de esta manera se evita la fluctuación? No sé qué parece estudiante. A ver, lo que hemos averiguado es que en el caso de tranque, al tener la geomembrana, no se recomienda anclaje de fondo, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para evitar romperla y evitar infiltraciones por la base. Por lo tanto, todos los proyectos flotantes que hemos visto en operación, que tienen ya 10 años, 7 años por ahí, en el caso de España, otro en Alemania y en Chile, que ya llevan 5 años, el más antiguo más o menos, son a la orilla, ya, fuera del agua. Simplemente por esa razón. Bueno, ahí complementarte, compañero Bastián. Bueno, usualmente, de hecho, lo que se hace en España, lo que vimos y lo que suele hacerse en los grandes como embalse, donde hay un, claro, anclarlo ahí a orilla, ahí sí es bastante usual anclarlo al fondo, en los embalses como más de agua como potable como tal. Pero lo que ya tranque riego, justamente por un tema de facilidad, de que el tranque evitar cualquier, digamos, cualquier contacto en el tranque, dejarlo lo más intacto posible, se puede instalar en lo que son las orillas del tranque. Juan Ortega, ya nos quedan poquitas, estoy en consulta. Entiendo que los RGR ya no están vigentes. Hasta ahora hay que regirse por los RIC y ahí no he visto normativa específica. Está equivocado, Juan, porque los RGR son específicos de instalaciones fotovoltaicas. Bueno, RNC en general, el 1, el 2, fotovoltaica, el 3, me parece que eólico, el 4 y así. Son para sistemas de RNC con autogeneración. Los RIC son, digamos, la normativa que, digamos, reemplaza la antigua norma 4, que son el sistema de electrificación principal de consumo, en este caso. Así que son complementarios. En este caso, lo único que se está haciendo en los RGR en particular, que se están actualizando por estas versiones que les mandé el link, pero estas están en consulta pública y no están vigentes aún. Por lo tanto, aún hay que considerar las versiones de RGR del 2020. Así que ojo con eso. Una cosa es RIC, consumo, que es complementario para el RGR. Bueno, Juan comenta RIC para instalaciones off-grid. No, RIC no es para instalaciones off-grid. El RIC 9 es para instalaciones de autoconsumo conectadas a la red. El RIC es uno de los picos técnicos de esta normativa que reemplaza la norma 4, que es el decreto supremo número 8 del 2020. La normativa para el sistema OFRI es el ITG o Instrucción Técnica General 9.1. No confundir las normas, por favor. Bueno, ahí cuando te pregunta por Loreta, ya lo respondió. ¿Qué más? Creo que eso. Bueno. Y bueno, perdón más tiempo. Para cerrar, tú ya lo como adelantaste, les dejo súper explícita la invitación a la Expo Chile Agrícola. De hecho, les voy a compartir el link aquí por el chat y les voy a mostrar el programa preliminar, que les digo preliminar porque siempre puede estar sujeto a algún cambio. Bueno, la Expo que lo hemos mencionado, este año en particular tiene un gran cambio porque en este año la RNC, digamos, toma parte como protagonista de esta feria. Y de hecho, tomando parte de esta presentación ya, a las 15 horas del primer día, digamos, 9 de octubre, hay una charla justamente hablando aquí de sistemas fotovoltaicos flotantes. Y entre otras cosas. Van a ver, hasta el momento tenemos 7 empresas del rubro RNC, con también experiencia en el mundo agrícola, para que ustedes vayan, se acerquen, si tienen que tener contacto. Va a haber un espacio también de encuentro de empresas para que tengan ahí también un vínculo, conversen, y el día de mañana se pueden generar iniciativas. Y ahí de mi parte, por lo menos mía, dejo el llamado. Si
estas ideas de proyectos, si las tienen, pueden canalizarlas con nosotros y la idea es que esto salga para adelante. Estos son temas nuevos. Y nosotros creemos con este convenio de trabajo que tenemos con Bastián, que es importante impulsarla, y para eso necesitamos de su parte que busquen demanda, asocien, vean su nicho de negocio ahí. Vamos a desarrollar esta temática de aquí en adelante. Así que le hago este llamado. Bastián, no sé si tú también quieres comentar algo. No, primero muy contento por la convocatoria, creo que llegamos como a las 79, 80 personas, así que nuevamente confirmamos que la temática energética en el agro es relevante y es de mucho interés. Eso nos da, digamos, más sustento para seguir trabajando y entregando información a ustedes y que ojalá se manifieste, por un lado en proyectos, por otro lado en concursos y por otro lado en estudios. ¿Ya? Nuevamente, insisto, yo estoy convencido de que el autoconsumo de energías renovables en el agro es una excelente idea, sobre todo en la zona centro-sur. Prueba de eso es sus mismos clientes, los agricultores. Estoy seguro que si ustedes conversan con aquellos que ya tienen instalaciones RNC, yo creo que casi todos están muy satisfechos con este. Y sobre todo ahora que ocurrió el tema de la alza de las tarifas, ellos, entre comillas, están echados para atrás porque no les afectó en nada. Ya no nos afecta el incremento de las tarifas. E insisto, eso, las tarifas se van a duplicar de aquí a enero. Así que el que pagaba 100.000 pesos va a pagar 200. El que paga 500 va a pagar 1.000.000. Y así. Y bueno, quizá es la forma de hacer que la gente tenga conciencia de que de alguna manera se vuelva más independiente respecto a las variaciones de la energía. Así que eso, los dejo invitados, digamos, a que sigan aprendiendo y conociendo el tema de la energía a esta escala. Y nuevamente, muchas gracias por su asistencia, interés y preguntas. Que estén muy bien. Y bueno, le dejo la invitación. La próxima semana hacemos una charla excepcional justamente lo que habló Bastián de lo que es el impacto de las tarifas en la agricultura. No estaba planificado de origen, pero dado que igual hemos tenido un éxito en este ciclo de charlas y es un tema que hoy en día está muy en auge, les dejo la invitación para la próxima semana, estimados. Así que tengan una excelente semana y nos veremos para la próxima semana. Así que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias.